Hoy volvemos a retomar el hilo del tema que nos corresponde y estamos hablando de la necesidad del Evangelio. Y lo último que meditábamos tiene que ver con el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que debemos comunicar? ¿Qué es lo que se debe predicar? Y dijimos que hay 4 grandes doctrinas o grandes afirmaciones que debemos tener en cuenta acerca de lo que debe predicar la iglesia en cumplimiento a la comisión que le fue confiada. ¿Cuál fue la comisión que le fue confiada? El Evangelio y predicar a toda criatura, a ser discípulos. Entonces, en ese orden dijimos que hay 4 cosas en cuanto a lo que debe predicar. Y lo primero es que predicar la ley de Dios. Muy bien. En segundo lugar, el carácter. ¿Qué debemos predicar del carácter de Dios, Ricardo? Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y también es... Sí, vamos, los 3 están en la misma línea. Sí, Carlos. Debemos predicar sobre sus atributos. Muy bien, y ya nos mencionó Ricardo algunos. ¿Falta alguno? Santo, justo. Entonces sí, es amor, es bondad, es gracia, pero es un Dios justo que ha sido ¿qué? Insultado. ¿Sí lo recuerda? Debemos por eso hablar de la santidad, justicia y rectitud de Dios. Porque Dios demanda ser obedecido. Porque Dios ha sido insultado en su carácter justo, santo, recto. Él justamente demanda la paga del pecado, que es la muerte. Pero Él no solamente es justicia, sino que muestra lo que dijimos, esos atributos de amor, de misericordia, de gracia. Muy bien. Tercero, ¿se debe predicar qué? El Evangelio, la buena nueva. Cristo murió por nuestros pecados. La cruz de Cristo es central cuando hablamos de la buena noticia para el pecador. Y en cuarto lugar, debemos llamar urgentemente al arrepentimiento. Bueno, vamos hoy a hablar, dejando de lado este aspecto, vamos a hablar de el motivo correcto para el evangelismo. El motivo correcto para el evangelismo. Será importante tener motivos correctos para lo que hacemos, buscando agradar a Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nuestros motivos no son correctos, dejarían de ser agradables a Dios, ya no serían buenas obras. Porque una buena obra de un incrédulo resulta siendo una mala obra por sus motivos. No lo hace para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para glorificar a Dios. Así que es importante hablar de los motivos para el evangelismo. ¿Cuál es nuestra motivación, hermano? Empecemos a pensar, empecemos a hurgar en nuestra alma. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el motor para llevar el evangelio al que no lo conoce, al pecador, al incrédulo? Las motivaciones, entonces, dije hace un momento, son importantes. Y cuando hablamos de la obra que cumple la iglesia en esa función que Dios ha querido delegarle, ese privilegio,
también la iglesia debe hacerlo con la motivación correcta. Su obra, hermano, hermana, evangelizadora debe estar moldeada o debe estar mejor impulsada por motivos correctos. Permítame hablar entonces, entrando en materia, en primer lugar, en motivos erróneos o motivos equivocados para el evangelismo. Motivos equivocados para el evangelismo. ¿Sabe que nuestro corazón es engañoso, hermano? ¿Sí sabe eso? ¿Qué tan engañoso es nuestro corazón? Más que todo. Así que puede tener afectos, puede tener motivos totalmente distorsionados. Debemos meditar entonces en esos motivos que no son los adecuados. Algunos podemos pensar que lo importante está en evangelizar y no en el motivo. Finalmente, estoy haciendo algo, entre comillas, bueno, pero sí importa el motivo. La vida cristiana debe buscar siempre agradar al Señor a quien servimos. Por tal razón debemos velar para que nuestros motivos para evangelizar sean también que agraden a Dios, que estén alineados con Dios en todo sentido. El primer motivo equivocado es el orgullo egoísta. El orgullo egoísta. Claro, en otras iglesias pasa, pero aquí en nuestra iglesia no hay ni orgullo ni egoísmo. Vamos a un texto del Evangelio de Mateo, por favor, para ilustrar el punto. Mateo capítulo 23, versículo 15. ¿Lo tenemos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, el Señor Jesús está criticando a los fariseos porque, como dice aquí, se esforzaban mucho por ganar almas del pueblo gentil, los que no eran judíos. ¿Para qué? Para que se adhirieran entonces al judaísmo y especialmente dentro de esa corriente farisaica. Y tenían un interés especial en engrandecer, en este caso, pues sus convicciones, engrandecer más sus puntos de vista. Y estos fariseos en el tiempo del Señor estaban movidos por un orgullo egoísta, el orgullo farisaico. Insisto, los hacía muy celosos de ir a los gentiles, ganar adherentes, pero no estaban dispuestos a ser humildes, reconocer su pecado, reconocer que enseñaban cosas contrarias a la verdadera palabra de Dios, etcétera, etcétera. Así que por eso el Señor los trata de unos hipócritas. Pero el punto que quiero remarcar aquí de esta actitud farisaica es que los fariseos, como digo, querían ganar muchos adeptos a sus puntos de vista, muchos adeptos a sus tradiciones, muchos adeptos a todas esas normas farisaicas, para ganar prestigio ante las otras prácticas. ¿Por qué? Porque recuerde que en el tiempo del Señor Jesucristo no solamente habían fariseos que tenían ciertos puntos de vista, doctrinas, énfasis, sino que también habían saduceos, ¿sí lo recuerda? Y habían celotes, y había otro tipo de movimientos dentro del judaísmo, y cada uno con algún énfasis especial. Es una pena que también como creyentes podamos tener
un estilo, o mejor, unos motivos equivocados que sean similares a estos que mostraban y evidenciaban los fariseos del primer siglo. A veces queremos solamente el engrandecimiento de un nombre o una organización. Cuando conocí el Evangelio, ya hace mucho tiempo, no se ría, hermano. Sí, hace mucho tiempo. Yo recuerdo que gran parte de la enseñanza evangelística o de la enseñanza que yo recibí para moverme al Evangelio era el engrandecimiento de la cruzada estudiantil y profesional de Colombia. ¿Sí? Otro puede ser el engrandecimiento de la iglesia carismática, Y hay grandes campañas evangelísticas, grandes talleres de evangelismo, métodos evangelísticos. ¿Para qué? Para ganar más y más gente que se adhiera a una mega iglesia, a una gran organización. Y ese es el motivo. ¿Sabe usted de eso? ¿Conoce algo de esa experiencia? Tanto que incluso le hacen al creyente perder muchas veces sus buenas relaciones familiares, sus buenas relaciones laborales. ¿Por qué? Porque lo quieren tener ahí siempre trabajando para que gane más y más personas. ¿Para qué? Para enriquecer o para fortalecer y engrandecer una organización. Otros pueden tener otro motivo. No, mi motivo es que yo quiero que conozcan las doctrinas reformadas, porque es que los bautistas reformados somos los verdaderos cristianos y todo el mundo tiene que conocer esa reforma y esa doctrina, y entonces yo quiero que todos conozcan la reforma protestante y hay que evangelizar por eso. ¿Será el motivo correcto? Así que esta motivación, que la he llamado orgullo egoísta, debemos corregirla si es que hay algún asomo de ella en nuestro corazón cuando deseamos que el Evangelio corra. Una segunda motivación errada es la conveniencia. Puede haber otras cosas que llaman al evangelismo, así como veíamos en el punto anterior. Hay un gran celo evangelístico, pero con unos motivos errados. Está en este caso la conveniencia, que quiero ilustrarla también con un texto, y le ruego que vaya a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hablando un poco del contexto en que se da la carta a los Gálatas, había un espíritu en el siglo I que se despertó por parte de los nuevos judíos que se habían convertido al cristianismo.
Los judíos que se habían convertido al cristianismo, algunos tomaron una tendencia que se denominó judaizante. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ellos habían salido del judaísmo para abrazar el evangelio, buscaban entonces también que ahora su nueva vida en Cristo no se desligara de ciertas prácticas, de ciertos ritos, como la circuncisión puntualmente que se está mencionando aquí. Y dice el texto que algunos de ellos lo hacían especialmente para no tener como enemigos a sus antiguos colegas judíos que no se habían convertido al evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Los judíos que no se han convertido al evangelio miraban mal a sus hermanos judíos que se habían convertido a Cristo. Pero entonces ellos, los que se han convertido, judíos convertidos a Cristo, para no tener tantos problemas, para que no los miren mal, para no echárselos de enemigos, entonces promovían prácticas judías imponiéndoselas a los creyentes. Le decían a los cristianos que era necesario también que ellos se circuncidaran. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, también giró alrededor de cosas parecidas, en cuanto a imponer a los cristianos algunas prácticas y cosas que venían del Antiguo Testamento y de las prácticas judías. Los judaizantes de la iglesia del tiempo de Pablo, entonces, en vez de buscar el bien espiritual de los gentiles convertidos a la fe cristiana, lo que miraban era la conveniencia de su propio bienestar para no tener, vuelvo a decir, esos choques y esos roces con sus paisanos judíos. Ellos no están tan interesados en la vida espiritual de esas personas. Ellos están interesados más en su comodidad, en su conveniencia. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo aplica esto para nosotros cuando hablamos de unos motivos errados en nuestra obra evangelística? Bueno, esto nos sirve para ilustrar la motivación errónea de evangelizar también para evitar ciertas incomodidades. Piense por un instante. El creyente que tiene un fervor evangelístico para evitarse incomodidades. Déjeme ilustrarlo. El creyente, entonces, vamos a hablar de una mujer creyente que tiene un esposo incrédulo. El esposo incrédulo le pone tropiezo para ir a la iglesia. El esposo incrédulo es siempre una constante molestia por su cristianismo en la casa. Entonces, ¿ella qué anhela? Que su esposo, ¿qué? Se convierta. Ay, ojalá mi esposo un día se convierta para yo poder venir a la iglesia tranquila, para que, mejor dicho, en mi casa ya no peleamos tanto. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, a esa esposa no le interesa el alma de su esposo que se va a arruinar eternamente en el infierno, sino su conveniencia. Yo quiero que mi esposo se convierta porque él se convierte y todo esto se va a volver aquí en la casa un lecho de rosas. Igual con los hijos, los padres que tienen hijos rebeldes, los padres que tienen adolescentes con situaciones complejas de relaciones familiares y entonces viven de rodillas clamando por la conversión de sus hijos. ¿Y cuál es la motivación? Pues no quieren que haya problemas con los hijos en la casa. Estar tranquilos. Si ve cómo nuestro corazón engañoso fácilmente se desvía. Entonces, podemos ser celosos evangelizadores de nuestra familia, celosos evangelizadores de nuestro barrio, ¿no? Pero vemos que es que
A él no le gusta que los vecinos botan la basura en la calle. Entonces dice, uy, ojalá se conviertan todos estos vecinos para yo no tener que ver la bolsa de la basura de mi vecino aquí en la puerta de mi casa. Eso sería una conveniencia y es un motivo erróneo. Tercero, por obligación. Otro motivo erróneo sería por obligación, y simplemente aquí quiero decir que evangelizamos por cumplir. Tenemos una motivación legalista, externa. Ya estudiamos en domingos pasados, o por lo menos vimos, el pasaje de Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es una ordenanza, dijimos, clara. Es una comisión que viene de la cabeza de la iglesia. El que desprecie o que rechace o que se oponga y resista a esa comisión, a esa ordenanza, resiste a Dios mismo, que es el que está dando esa ordenanza. Entonces podemos tomar de ahí un espíritu legalista, es decir, evangelizo porque es que me toca. Dios me ha ordenado eso, o Cristo me ha ordenado evangelizar, entonces tengo que hacerlo. Debo obedecer al mandamiento divino de ser testigo de Cristo. Sí, claro, todos debemos ser obedientes, pero debemos ser obedientes en el espíritu correcto, en la motivación adecuada. Más adelante vamos a estudiar más de qué vemos en la Escritura como motivos adecuados, motivos correctos y todo lo que agrada a Dios como nuestro motivo principal. Pero el punto aquí, hermanos, puede ser simplemente la obligación, la necesidad de cumplir lo que me lleva a ser un ferviente evangelista. Entonces, por lo pronto, tenemos 3 motivaciones erróneas. La primera, un orgullo egoísta. La segunda, una conveniencia personal, pudiéramos agregar. Y tercera, por obligación. Estas nos sirven como un telón de fondo, como un preámbulo para avanzar en el tema de los motivos correctos. Los motivos correctos. Si queremos hacer un juicio o un análisis de esos motivos incorrectos que acabamos de mirar, podemos decir que el análisis de esos motivos nos lleva a concluir que todos nacen de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Es decir, que todo eso se convierte en esfuerzos carnales de evangelizar. Asimismo, los motivos correctos, entonces, ¿de dónde proceden? Pues no son carnales, sino que proceden de la agencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, dando fruto de vida nueva. Así que los motivos correctos son motivos que nacen de la obra del Espíritu Santo y como resultado de su agencia en nuestros corazones. Serán siempre un fruto que evidencia su obra en el corazón del creyente. Si hay motivos correctos, estamos hablando de que estamos viendo fruto, evidencia de la operación del Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Y en primer lugar,
Un primer motivo correcto es el amor al prójimo. El amor al prójimo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Y vamos a recordar esta enseñanza del Señor, verso 37 al 40. Cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca del más grande mandamiento, ¿recuerda? Jesús, verso 37, le dijo, ¿están conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note, hermano, amigo, que aquí el Señor equiparó dos aspectos, dos asuntos: el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Sí lo notó? Remarcó de esa manera la importancia y necesidad de amar a nuestro semejante. Ahora bien, ¿quién es nuestro semejante? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Mi hermano en la fe? Todos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Señor Jesús enseñó esto ilustrándolo con una parábola. La parábola del buen samaritano, ¿lo recuerdan? Ese hombre que estuvo atento a la necesidad de alguien que era totalmente ajeno, digamos, a su estilo o a sus afectos, etcétera. Todos los hombres son nuestros prójimos, incluidos aquellos que parecen más lejanos, diferentes a nosotros mismos, que son distintos, no solamente geográfica, socialmente, sino distintos, adversos quizás en su manera de pensar. El incrédulo piensa totalmente al revés de nosotros, ¿sí o no? Para él las cosas espirituales son locura. De ese prójimo estamos hablando también. De todo eso inferimos que el cristiano, al testificar del evangelio a los inconversos, debe ser impulsado, ¿por qué? Por el amor a ellos. ¿Puede usted pensar en una mayor muestra de amor hacia el prójimo que mostrarle el camino para que su alma no se arruine eternamente en el infierno? Quizás podría ser la muestra de amor en grado más alto, más que darle pan si está hambriento. ¿No cree usted? ¿Pero sí lo cree? Note que a veces fácilmente nuestro corazón divaga, porque es un corazón caído, hay un remanente del pecado en nuestro corazón. Así que este principio nos da una motivación correcta. Hermano, y quiero decirle, no es una motivación que pudiéramos llamar
deseable. Es decir, yo no le estoy diciendo, hermano, le recomiendo que evangelice al incrédulo por amor al prójimo. No, le estoy diciendo, es una obligación. Es una obligación, es necesario para el evangelismo que mi motivo esté en el amor, es lo que quiero comunicar al prójimo. Es la motivación correcta, no solo deseable, altamente necesaria. Ese amor genuino hacia el inconverso es como lo expresa Juan hablando de Dios mismo en el capítulo 3, versículo 16. Lo recuerda: de tal manera amó Dios al mundo. Y en Efesios encontramos, y en otros muchos textos del Nuevo Testamento encontramos: sed imitadores de Dios, ¿o no? Sed imitadores de Dios. Él envió a Cristo para buscar al que se había perdido. Otra manera como podemos ilustrar ese amor al prójimo en cuanto al evangelismo, o como motivo para el evangelismo mejor, podemos deducirlo, inferirlo de Romanos 9, por ejemplo, de lo que expresa Pablo de su sentimiento por sus paisanos. Romanos 9, versículo 1 al 3. Aquí quiero remarcar ese latir del corazón de Pablo hacia sus paisanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No está hablando de los hermanos cristianos. Él está hablando como judío del Israel nacional. Sí, sus paisanos. Así como pudiéramos decir que aquí los colombianos podemos sentirnos como hermanos, todos los colombianos, ¿sí? Pero estamos hablando de hermanos en la fe. Pero si noto la fuerza, dice: tengo gran tristeza, continuo dolor, deseara ser separado de Cristo. Esas son palabras mayores, ¿o no? Que alguien le diga: no, yo preferiría no ser cristiano, pero ver a mi esposo, a mi hijo, a mi vecino en la fe. Es una palabra dura, ¿no le parece? Y no es con los motivos que estaba diciendo, ¿no? Que mi esposo para que no me delata y mis hijos para que no. Es por amor a ellos. Esas palabras son devastadoras, ¿no le parece? Y nos desafían y nos ponen contra el piso. A mí me humillan, porque a veces uno no logra tener ese nivel de amor para evangelizar al prójimo. Piense por favor en eso. Y nosotros hemos hablado aquí en estos estudios de evangelismo en el círculo más cercano, ¿recuerdan? Y aún así debemos reconocer que incluso ni por nuestra propia familia tenemos este sentir de amor. Reconózcalo. Debemos orar, hermanos.
suplicar al Señor que nos ayude, nos dé más de su Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor. La primera característica que conforma ese fruto del Espíritu es el amor. Oremos para que nos llene del Espíritu, para que nos dé más de su Espíritu. Aquí está hablando de un amor entrañable. Las Escrituras hablan de varias clases de amor que vale la pena que tengamos en cuenta, pero el tiempo me ha alcanzado, así que por ahora dejemos ahí y retomamos desde aquí en la próxima oportunidad. Así que, hermanos, vamos a cerrar en oración y meditar mucho en estas cosas. Nuestros motivos erróneos, mortificarlos y enderezar, alinear nuestros motivos al amor del prójimo que resulta en amor de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias siempre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esto no se escape de nuestro corazón. Permítenos atesorarlo en nuestra alma. Danos de tu Espíritu, Señor, para que sea un fruto y que vivamos en una motivación genuina para un fervor continuo en el evangelismo al prójimo, Señor. Te lo rogamos. Ten misericordia, te lo suplicamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.